Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. ¿Os cuento un secreto? Este es el episodio número 21 de Despacho 42. ¿Y por qué es importante ser el 21? Porque el otro día leímos, ya no recordamos dónde, que solo el 1% de los podcasts llegan a su episodio número 21. Y esto había que celebrarlo. Y para celebrarlo, lo que hemos hecho es, primero, decidir que grabábamos un episodio doble. Hoy tenéis la primera mitad de este episodio doble y dentro de una semanita tendréis la segunda. Y segundo, por primera vez en no sé cuántos episodios, coger los micros, irnos de excursión y grabar un podcast en directo. ¿Y a dónde nos hemos ido de excursión? Pues nos hemos ido de excursión al Decidim Fest. ¿Y qué es el Decidim Fest? Pues nosotros tampoco lo acabamos de saber y lo que hemos hecho es pedirles a dos de sus responsables que nos acaben de contar qué es. Y con eso os dejamos. Volvemos dentro de un segmento. Despacho 42. Un podcast abierto sobre tecnología, porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos. Pues como decíamos, aquí estamos con algunos y algunas de las responsables de Decidim y el Decidim Fest. Tenemos con nosotros a Ángela y Arnau. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Vamos a hacer lo de siempre en Despacho 42, que es intentar presentar sin meter mucho la pata a nuestros invitados de hoy. Ángela, he estado chafardeando. ¿Te dedicas al periodismo y a la comunicación social? ¿Sí? A la comunicación en general. A la comunicación en general, de acuerdo. Y luego chafardeando me ha dado mucha envidia tu currículum porque he visto dos líneas que son Inedit, que es el festival de cine documental que se celebra cuando estamos grabando esto, se está celebrando en Barcelona y me ha dado una envidia terrible. Y luego he visto otra línea que era Sonar +D, trabajar en la comunicación de Sonar +D, y ahí me ha dado pues todavía más envidia, que lo sepas. Pero de hecho hoy te tenemos aquí porque eres la directora de comunicación de Decidim, ¿sí? Lo de directora es un poco exagerado porque como acá como es más bien como es el ayuntamiento, hasta llegar a llamarse director hay que hacer una serie de cosas que yo no he hecho. Pero yo soy la que lleva la comunicación de Decidim. Vale, de acuerdo. Y por otro lado tenemos a Arnau, que resulta ser que nosotros queríamos hacer un episodio poco woke, porque el anterior de Despacho 42 ya fue bastante woke, y resulta ser que Arnau es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la UOC. Sí, correcto, ¿no? Exacto, sí. Tengo este sombrero también. ¿Y has estado coordinando o eres coordinador del proyecto Tecnopolítica del grupo de investigación Communication Networks and Social Change? Como siempre, las notas del podcast estarán trufaditas de enlaces, como es costumbre. ¿Todavía estás allí o esto lo estaba mirando de un currículum viejo? No, estuve coordinando y desde hace 3 años estoy de excedencia de la UOC y de mi grupo de investigación y del grupo de Tecnopolítica, y estoy en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Como director de innovación democrática? Exacto. De acuerdo. Algo me mira, aunque no lo parezca. Pero os tenemos a los dos, más que por la pertenencia al Ayuntamiento de Barcelona, que seguro que es una cosa que sería muy interesante, de la que podríamos hablar horas, porque estabais montando el Decidim Fest, que es lo que va a ser el resto de contenidos de este episodio doble de Despacho 42, y este Decidim Fest viene de una plataforma que se llama Decidim, decidim.org, y que si te vas a la web y lo pones en castellano te dice democracia participativa de código libre para ciudades y organizaciones. Y yo aquí confieso que hace 3 semanas no podía pasar de ahí. Ahora igual sé decir alguna cosa más, pero seguro que me voy a equivocar mucho. O sea que igual mejor os dejamos a vosotros que expliquéis qué es esto de Decidim, que suena así un poco curioso, como mínimo. Pues nada, básicamente Decidim es una plataforma
plataforma, como bien decías, es una plataforma de código abierto y nada, es una plataforma que está diseñada, digamos, para habilitar o potenciar o reforzar procesos democráticos, procesos colectivos de toma de decisiones, de recogida de ideas, de procesos deliberativos, procesos de encuentro, ¿no? Con el fin de reforzar procesos democráticos a múltiples niveles. Aquí es donde yo me pierdo, que yo soy cortito. ¿Un ejemplo? Un ejemplo es un proceso de recogida de ideas o de propuestas por parte de un colectivo, de una ciudad, y sus ciudadanos hacen propuestas sobre cómo mejorar a su barrio, ¿no? Entonces es un espacio donde la ciudadanía crea propuestas y estas propuestas pueden ser debatidas y tienen diferentes formas de interacción como tienen las redes sociales, ¿no? Dar apoyos, puedes darle a me gusta, puedes comentar, puedes hacer contribuciones a favor, en contra, etcétera, ¿no? Episodio de Ismael Peña en el podcast, también habrá enlace en las notas y hablamos de cosas como mínimo bastante similares. Y cómo se le ocurre a alguien la locura positiva, pero locura de montar una cosa así, porque algo me dice que esto no ha sido un recorrido fácil y un camino de rosas hasta ahora, montar una cosa así, ¿no? No ha sido un camino de rosas. También es verdad que nos encontramos como cierto vacío, ¿no? Sí que están las grandes redes sociales que todo el mundo utiliza, ¿no? Las Facebook y Twitter, etcétera, para el debate, ¿no? Y para la discusión más pública, pero no existen medios públicos, ¿no? Que permitan un debate ciudadano de las cosas que nos afectan al día a día. Entonces, desde esta intuición de que desde lo público y desde lo público extendido al conjunto de la ciudadanía se tienen que abrir tecnologías para la gente y también desde la gente, pues se crea Decidim, ¿no? Estamos pensando procesos democráticos y era muy extraño que quedaran en manos de agentes privados con tanto poder, ¿no? ¿Cómo va a decir Mark Zuckerberg cómo será la democracia del futuro, ¿no? Nos estallaba la cabeza y por eso decidimos empezar desde lo público y en colaboración con la ciudadanía este proyecto. Y lleváis ya un montón de años trabajando en esto. Sí, 5 años, sí. Llevamos 5 años. He leído que tenéis usuarios, entre comillas lo de usuarios probablemente, como... Participantes, sí. Mucho mejor. Bien, gracias. Participantes, pues el Ayuntamiento de Barcelona, que no nos queda tan lejos, pero Greenpeace, la ciudad de Nueva York, la Asamblea Nacional Francesa, el cantón de Ginebra, en Suiza. ¿Cómo llegan estas organizaciones y qué uso hacen? ¿Realmente aportan luego al software de Decidim? ¿Hasta qué punto son esos de verdad participantes o solo usuarios? O sea, llegan primero porque hay un trabajo de comunicación, de explicar el proyecto desde el principio, de explicarlo también en inglés, ¿no? Porque es una decisión como estratégica, ¿no? De vamos a hacer el código y la documentación y la extensión. Luego, o sea, ha sido como una especie de, siempre Andrés del proyecto siempre habla del efecto de mancha de aceite, ¿no? Que digamos se ha ido como contagiando por regiones en el mundo que empiezan a utilizar Decidim precisamente porque es software libre y eso genera como dinámicas de contagio. Pues ha pasado en Francia, ha pasado en Finlandia, ha pasado en Argentina, está pasando ahora, ha pasado en México, o sea, en Italia también ha pasado, ¿no? Que hay este efecto pues de contagio porque no tenemos un departamento de ventas ni nada parecido, pero sí que hemos cuidado mucho, obviamente, la comunicación, ¿no? Del proyecto. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que mi barrio en Barcelona decide, pues eso, que necesita más participación de la comunidad. Para un barrio, ¿tiene sentido si queremos tener un proceso más participativo, intentar adoptar la plataforma de Decidim y cómo funcionaría? Tiene sentido, o sea, al final Decidim es una plataforma que está también un poco en manos de las personas que deciden impulsarla, ¿no? Uh-huh. Como más soberanía cedas, digamos, a las participantes de esta plataforma, seguro que más empoderamiento vas a conseguir, digamos, es casi proporcional, ¿no? Desde la institución, pues ya sabéis que la participación siempre tiene muchas más limitaciones, muchas más de las que nos gustaría, obviamente, porque lo que nos gusta es fomentar la autoorganización y el empoderamiento ciudadano, pero claramente si hay una comunidad con ganas, digamos, y que necesita herramientas digitales para reforzar sus procesos organizativos, claramente Decidim les puede ser de mucha utilidad. Y entonces le escribimos un correo a Arnau o a Ángela o a alguien, o ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros y cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar? hola@decidim.org. Mira, esta es fácil.
fácil. Esta es fácil. Pero César, yo quería como apuntar una cosita Sí. que quizás Arnau de humilde no lo dice. El Decidim, cuando se crea, o sea, la gente que coincide para empezar a impulsar y a desarrollar un proyecto así son hackers, son activistas, también gente que viene de la filosofía. Entonces, cada detalle, incluso el mismo detalle que la gente no se llame usuaria, sino que se llame participante, Claro. ha sido repensado. Que las cosas estaban muy pensadas y para ellos no es solo hacer una red social, sino lo que quieren es que sea una red política, ¿sabes? Donde la gente pueda hacer política en el mejor sentido de la palabra. Y entonces el Decidim tiene, sobre todo, por ejemplo, a raíz de la pandemia, surgió una necesidad súper acuciante de que la gente pudiese organizarse, ¿no? Porque estábamos todos encerrados. Y post pandemia también se ha visto una oportunidad para mucha gente para poder organizarse y desplegar como plataformas tecnológicas. Lo bonito que tiene el Decidim es que te permite conciliar como lo híbrido con lo presencial. No es una plataforma que se cargue la participación presencial. Y por ejemplo, en el caso, yo lo pienso como yo, por ejemplo, yo soy mamá y tengo niños, hay muchas cosas que yo no puedo ni acceder a la participación si son asambleas a las 7 de la tarde, que yo estoy en pleno Vietnam, ¿sabes? Entonces, como que se desplieguen este tipo de espacios y que además te garanticen que, claramente yo no sé de código, pero que tú puedas mirar qué es lo que ha estado pasando ahí por dentro y que no te están robando los datos, que no te están manipulando, que no te están llevando a que cliques un botón que te lleva al círculo del infierno, ¿sabes? Es mucho más se agradece fácil mucho. confiar en Decidim que no confiar en una plataforma comercial de redes sociales que no sabes qué narices va a hacer. Claro, que sea algo que está bien hecho y que esté hecho para lo que tiene que estar hecho, ¿sabes? Sí, aquí son los valores del software libre de tú, Ángela, no vas a poder leer el código y asegurar que las cosas están bien, pero sí tienes la tranquilidad de que lo puede hacer mucha gente y que de hecho lo ha hecho mucha gente y que es un proyecto popular al que colabora gente con una ideología de la que te puedes fiar más allá de tus ideas políticas de un color o de otro, pero que esa transparencia y ese no uso de tus datos va a ser... Claro, y cada gente que se instala un Decidim y lo despliega, como decía Arnau, que lo despliega hasta donde, también dependiendo como de tu voluntad de participación o de tu grandeza política, en el caso de ser una institución política, todo lo que tú puedes desplegar para que haya esa participación, luego si tú alteras el código lo tienes que hacer público. Toda contribución que se haga al código queda pública también. Y se sigue como robusteciendo el mismo código de la plataforma. Una pregunta, voy a hacer una cuña. Me ha encantado la puntualización que es una red política. ¿Es también una red pedagógica o por lo menos cuál es el potencial pedagógico de Decidim a nivel de transformación de las personas participantes o no sé cómo lo veis por ahí? Es una muy buena pregunta porque muchas veces se acusa al proyecto, ¿no? de tener como un diseño complejo, ¿no? En sus interiores, si miras la arquitectura, ¿no? Y cómo está diseñado, porque participar a veces no es sencillo, ¿no? Y están diferentes espacios de participación, están los debates, están las propuestas, están las asambleas, están los procesos participativos y eso no siempre es fácil también de comunicar, ¿no? Pero yo creo que es pedagógico en el sentido de que podemos pensar nuestra relación con las tecnologías de manera diferente, ¿no? Que ahora estamos en un proceso como de rediseño de elementos muy centrales de la plataforma, ¿no? Pues estamos intentando como establecer algunos principios que nos rijan en la manera en que vamos a diseñar la plataforma precisamente para huir de esta centralidad del mercado que ahora es la interacción, ¿no? O sea, la interacción se busca maximizarla igual que el beneficio, ¿no? O sea, vamos a maximizar la atención, vamos a tenerte enganchado al máximo de rato, vamos a hacer que la interacción sea tan seduciente que estés todo el día pues con el scroll infinito de Instagram o con tu muro allí pues totalmente adicto, ¿no? Donde no pueda pasar nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer tecnología con otras ópticas, ¿no? Con las ópticas, digamos, de no adicción, con ópticas, digamos, de maximizar la participación, pero a la vez de que no generen dinámicas de maximización de beneficios, sino, digamos, de maximización de la democracia, ¿no? Que es al final el objetivo, ¿no? De un proyecto como Decidim. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene mucho recorrido. Vamos a abrir pedagogía en otras maneras de entender la tecnología, las tecnologías de las redes, ¿no? Del siglo XXI, con otras lógicas, ¿no? Con diseños colaborativos, con comunidades detrás y con valores, ¿no? Que tiene que ver con los datos, con las prácticas que hay detrás, etcétera. Sí, creo que también a nivel de política
vida estudiantil puede ser interesante porque estamos yendo hacia una educación cada vez más online y cómo haces una ocupación online, ¿no? Es decir, o tomas unas decisiones. Toda esa parte formativa que se da en la universidad o se sigue dando, pero cada vez menos, realmente esta plataforma podría ser un espacio donde estas cosas pueden seguir pasando, ¿no? Entonces, que luego la formación de las personas sea lo más completa posible. ¿Tenéis algún participante que es también alguna universidad entre vuestros participantes, sí? Por ejemplo, estamos haciendo algunas pruebas piloto en institutos, ¿no? Donde estamos trabajando con jóvenes de 13, 14 años que están haciendo un proceso democrático en su aula, al final hay algún tipo de proceso de deliberación, con alguna votación final o algo así. Uh-huh. Pero también porque, digamos, lo democrático, las prácticas colectivas de la democracia nadie nace enseñado. O sea, es resultado también de procesos colectivos, y los procesos colectivos realmente en la sociedad en la que vivimos están bastante en declive, ¿no? Entonces yo creo que Decidim puede ayudar a aportar también como esta pedagogía en la sociedad de que tenemos que construir pues en común, ¿no? Y pensar entre varias personas muchos de los retos gordos que se vienen y que son bastante pues críticos, ¿no? Cambio climático, cambio tecnológico, bueno, lo que se viene, ¿no? Bueno, la Naomi Klein decía que como que uno de los triunfos del neoliberalismo era instalar la idea de que no se puede hacer nada, que nos tenemos que comer las cosas que no nos gustan, y yo siento que el Decidim es precisamente un ejemplo de que no, de que las cosas se pueden hacer bien. Voy a aprovechar la última intervención de lo último que nos está contando Arnaud para saltar a lo que es Decidim Fest, que es a donde me fui yo hace unos días con los micros y atraqué a unas cuantas de las participantes del Decidim Fest. A mí el Decidim Fest me ha servido para asistir a unas cuantas sesiones y intentar entender mejor qué es lo que hay detrás y el funcionamiento y cómo se utiliza Decidim, pues eso, para toma de decisiones o para procesos participativos de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, o utilizarlo dentro de iniciativas de ciencia ciudadana, que es algo que también escucharemos en este episodio de Despacho 42. Montáis Decidim Fest porque no teníais suficiente trabajo con Decidim y decidís liaros la manta a la cabeza todavía más. ¿Nos podéis explicar cuál es el proceso que hay detrás de montar una iniciativa? Bueno, y sobre todo en las notas del podcast tenéis enlace a la web tanto de Decidim como del Decidim Fest, y en la web del Decidim Fest hay vídeos de todas o prácticamente todas las sesiones que se dieron y podéis ver cómo son los usos dentro de toda una serie de organizaciones. Vuelvo a la pregunta después de dar toda esta vuelta enorme. ¿Cómo se os ocurre montar una iniciativa como Decidim Fest y qué es Decidim Fest? Y como ahora ya se ha acabado Decidim Fest, ¿cuáles son vuestras impresiones de cómo ha ido y si repetís y vais y habrá un Decidim Fest de 2022? Bueno, el Decidim se inscribe en un proyecto político, claramente, ¿no? De una postura política frente a la tecnología y, bueno, frente a Internet, claramente, el Internet que queremos habitar. Entonces, en base a eso, el Decidim Fest intenta cuestionar y discutir y poner en valor todas las cosas que nos parecen que son preocupantes o que son urgentes o hay que profundizar, y luego también poner como el ejemplo concreto de cómo algo como el Decidim, una herramienta como el Decidim, puede contribuir quizás a hacer estos espacios, o sea, el espacio digital un lugar mejor, ¿no? Y también que no hay un divorcio entre lo digital y lo físico. A veces es una idea como ocupar un las poco calles caduca. Y ocupar la plataforma de Decidim y utilizar la plataforma de Decidim para complementar ese proceso. Claro, quizás Arnaud, tú les puedes hablar un poquito de los eventos que habían antes, que luego lo cambiamos. Ah, vale. Sí, de hecho, Decidim Fest es como el gran encuentro de la comunidad de Decidim. Tiene 3 años, pero digamos, es la 6ª edición de los encuentros de la comunidad. Inicialmente se llamaban las Jam, ¿vale? Que eran las jornadas anuales de Meta Decidim. Meta Decidim es la comunidad de Decidim, ¿no? Que tiene este nombre tan fácil también de comunicar, ¿no? Meta Decidim, ¿no? Bueno, ahora Meta Zuckerberg os ha hecho un favor y va a poner la palabra de moda y vosotros podéis recuperarlo. Sí. Somos el Meta bueno. Facebook nos copió cuando empezamos el Meta hace 5 o 6 años. Inicialmente las jornadas no anuales tenían una función mucho más de
encuentro y de pensar exclusivamente sobre Decidim y sobre lo que estaba pasando encima de Decidim, y tanto con esta voluntad que comentaba Ángela, ¿no? De abrir, ¿no? esta mirada, porque al final nos estamos encontrando con una serie de cuestiones que son centrales y que tienen que ver con la tecnología y la democracia, que al final es donde aterriza a Decidim, y decidimos hacer este cambio, ¿no? También de decir, vamos a transformar este encuentro, este momento de la comunidad, a darle como una dimensión, pues también inspirados en cosas como el MOSFES, ¿no? O otros referentes internacionales, de que a través de la excusa del propio proyecto y sus valores y sus principios y sus prácticas abren un espacio internacional de debate y de encuentro donde tratar los temas que nos están atravesando y que son de máxima actualidad, ¿no? Y que, digamos, que urge también como poder estar, no sé si en la avanzadilla, porque a lo mejor sería demasiado pretencioso, pero intentar estar allí, ¿no? En ese momento, digamos, de cambio a una velocidad vertiginosa, ¿no? De las tecnologías, donde se imponen sin debate público, sin debate social en nuestra vida pública, y que no tenemos tiempo, ¿no? De pensar, ni de procesar, ni de asimilar, y eso es también la función de Decidim Fest, ¿no? A través de algo concreto, digamos, aterrizar en los conflictos, ¿no? Que es también lo que quiere visibilizar el Decidim Fest. Y tenemos la edición de este año, que yo, inculto de mí, es la primera que conozco y la primera en la que aparezco, aunque ya me he hecho fan y me tendréis que aguantar en ediciones futuras. Ahí va la amenaza. Un poco qué es lo que ha habido en Decidim para acabar de convencer a la gente que siga el enlace a ver el festival y ver cuáles son las charlas que más le interesan. ¿Qué es lo que destacaríais de lo que ha habido este año? Bueno, este año siempre el tema del Decidim es democracia, tecnología y otro tema más que como que queremos abarcar los temas en la intersección. El año pasado fue una edición absolutamente confinada y lo hicimos a través como de la emergencia, la pandemia. De la emergencia, la crisis, sí. Claro. Entonces este año quisimos abordar lo quisimos resumir en justicia global, pero porque en el fondo era como que veíamos el tema de la deriva como lo injusto, ¿no? Pero sobre todo queríamos hacer una mirada como amplia y de entender que la tecnología tú la tienes que mirar desde como que es una infraestructura física que tiene impactos climáticos, también lo que ocurre con, por ejemplo, lo que hicimos del sindicalismo de plataformas, que en el fondo son todos estos colectivos cuyas vidas han estado atravesadas por el capitalismo de plataformas. Entonces también que se sentaran a hablar ellas, luego la censura algorítmica. Queríamos como abarcar distintos temas. Sabemos que que todo lo que cruza la tecnología y la democracia es casi que inabarcable, pero nos interesaba un poco coger buenos ejemplos para poder instalar y poner temas sobre la mesa. A veces también ocurre que, me imagino que tiene que haber sido lo mismo de la gente que hace años estaba con el gluten o como por favor etiqueten los alimentos y nadie les hacía caso. Un poco la tecnología y la democracia se tiene que empezar como a visibilizar todo, ¿no? Porque como la tecnología se asume que es algo difícil y que lo que te viene tendría que estar bien, bueno, es importante saber que hay que exigir que esté bien, ¿no? Que sería un poco, de hecho, la filosofía de este podcast, de buscar este tipo de iniciativas y cómo la tecnología a veces nos pasa por encima, pero que somos nosotros los que creamos y manipulamos y hacemos avanzar la tecnología, que está bien no creer que esto es inevitable, sino poder intervenir y utilizarla nosotros para nuestros objetivos más allá de las grandes plataformas y las grandes empresas que siempre van a tener sus intereses. Cualquier caso, yo creo que aquí ya podríamos ir cerrando porque tenemos mucho contenido adicional recogido durante el Decidim Fest. Yo, a los que nos estáis escuchando, os voy a recomendar pues eso, que os vayáis a la web de Decidim Fest y que veáis todas las charlas que hubo, porque yo todas las que vi fueron espectaculares. Y luego, si queréis, podéis seguir escuchando el Despacho 42, en el que vais a tener las continuaciones de 3 charlas que hubo en el festival, como son las de Ernesto Oroza, que habló de determinados usos de la tecnología en Cuba, que de verdad son alucinantes. También vamos a tener el que hacía referencia a Ángela hace nada, de el sindicalismo de plataforma, con el sindicato yugatés Mensacas y las Kellys. Y finalmente la última que tendremos es la de el uso de Decidim para hacer ciencia ciudadana, que también fue realmente apasionante, aunque no me limitaría a ver solo estas charlas, porque os estaríais dejando
dejando muchas cosas en el tintero, o sea que os vais primero a la web del festival y luego seguís escuchando este episodio de Despacho 42. Un último comentario, si me dejas, César, que nos preocupa mucho desde el principio también esta no desvincular la tecnología de cualquier, de la sociedad, ¿no? De los procesos sociales y de hecho el hilo narrativo también del FES tiene que ver mucho con esta relación, ¿no? De cuáles son los impactos a diferentes niveles sobre los algoritmos, por ejemplo, o de la extracción de tecnologías y siempre desde una manera muy situada, ¿no? La propia conversación de Laia Serra y Sara Suárez desmenuzando una estrategia algorítmica pública, ¿no? Del ministerio, tiene un valor político increíble, ¿no? Es en directo desmenuzar cómo funciona un algoritmo para prácticamente gente que no tiene por qué entender cómo funciona un algoritmo, qué se está haciendo desde lo público y cuáles son realmente los problemas políticos asociados a esto, ¿no? O los propios problemas de las plataformas a través de los nuevos sindicalismos que salen como consecuencia de sus impactos, o los impactos de la extracción de minerales en la producción de tecnología. Súper recomendable la charla de Alicia Valero, incluso pues a abstracciones más amplias sobre los impactos del capitalismo, ¿no? Como hace Ekais Cancela en su sesión, y obviamente pues el plato fuerte de Mackenzie Ward, ¿no? También una referente a nivel teórico, ¿no? Pero también tener esta perspectiva histórica de personas que llevan muchos años, ¿no? Y desde su manifiesto Hacker incluso antes, ¿no? Pero esa mirada larga sobre entender las transformaciones de la tecnología, la sociedad, ¿no? Y luego innovaciones más en clave democrática, la conversación entre Joan Subirats y Oliver Escobar de la Asamblea Climática, ¿no? Las asambleas de ciudadanos por sorteo que están siendo bastante relevantes también con el tema climático. Ya habéis mencionado a Ernesto también, y las súper recomendables las conversaciones que tuvimos. Hemos conseguido como generar intimidad en las conversaciones y generar mucha más profundidad, ¿no? Y está el caso de la Nasuya, la Lorena Jaume Palací, el caso de las luchadoras. Han ido también en temas de justicia algorítmica, pero también de nuevas prácticas de los feminismos en la capa digital también, y de autodefensa digital. Ahí hay de hecho desde el año pasado que abrimos también hay un flanco de conceptos y de experiencias muy muy potentes. Insisto, siempre desde los conflictos, ¿no? Desde las vivencias, desde cómo estas tecnologías están siendo utilizadas, pero también problematizadas, desmenuzadas, etcétera. Genial. Si ahora nos han entrado muchas ganas de iros a la web del festival, yo ya no sé qué más podemos hacer porque, bueno, a mí me faltan unas cuantas de esas charlas por ver y prometo que la próxima semana, 15 días, voy a encontrar espacio para ver y escuchar todas estas de las que ha comentado Arnau y que no tuve el tiempo. Sí, ojo que la web del festival está alojada en la web de la comunidad, ¿vale? Es meta.decidim.org. Correcto, estará el enlace debajo en las notas del podcast. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Arnau. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Y una vez que hemos escuchado qué es el Decidim y qué es el Decidim Fest, estaría bien escuchar a las participantes de una de las sesiones. Y la primera sesión con la que nos vamos a quedar es la de sindicalismo de plataforma, en la que el sindicato de Yugatés, Mensacas y las Kellys primero nos van a explicar quiénes son y después nos van a explicar cuáles son sus plataformas y cuáles han sido sus batallitas para intentar ponerlas en marcha. Por cierto, una pequeña disculpa. Este segmento que viene a continuación es uno de los que grabamos en directo y hacía mucho tiempo que no grabábamos con los micros y nos ha quedado un poco más ruidoso de lo que nos habría gustado. Esperamos que nos lo sepáis perdonar. Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no?
Bueno, pues después de la sesión que ha habido de sindicalismo de plataforma dentro del Design Fest, hemos secuestrado a los 3 participantes y tenemos con nosotros a Núria Soto de Mensacas, a Jaime Palomera del Sindicat de Llogateres y a Vania Arana, sí, no me he equivocado, de las Kellys, ¿de acuerdo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Aunque en las notas del podcast va a haber enlace tanto a la presentación de hoy como a vuestras plataformas, naturalmente. ¿Os podéis presentar muy brevemente y explicar qué es, no sé si hacemos en este orden, Mensacas, Kellys, Llogateres, inquilinas en castellano, y nos explicáis qué es lo que hacéis? Sí, en el caso de Mensacas se trata de una cooperativa de plataforma de mensajería formada por ex-riders de plataformas como Globo o Deliveroo. Nace de Riders por Derechos, que es una plataforma sindical, y Riders por Derechos nace en 2017 a raíz de los primeros despidos por las primeras manifestaciones en Deliveroo, ¿no? Así que digamos que es una cooperativa que nace del movimiento social de Riders por Derechos. Bueno, nosotras las Kellys nacemos en el año 2016 y nacemos para rebelarnos, ¿no? En contra de todos los abusos que se venía cometiendo contra las camareras de piso, ¿no? Inicialmente, y que luego se ha extendido, sobre todo con el tema de la externalización. Hemos sido una de los primeros colectivos en los cuales han basado todo este mal ingenio, mal aprovechado, ¿no? Por parte de los malos empresarios y bueno, pues nosotras dijimos, aquí se ha acabado y hay que organizarse. Jaime. Sí, bueno, el sindicat también nació en una época similar, en mayo de 2017, poco más tarde, y básicamente frente a los abusos que se producían en todo el ámbito de la vivienda, pero sobre todo en plena burbuja de los precios del alquiler, con aquellas subidas del 30%, del 40%, con aquellas expulsiones, aquella ola de desahucios invisibles, así llamamos a los desahucios que la gente no cree o no sabe que está siendo desahuciada, pero básicamente te están diciendo no te echamos, que te subimos un 40% el precio. Exacto. Y ante eso, pues nos organizamos y desde entonces no solo hemos luchado para regular los precios, para conseguir contratos de alquiler estables, sino también para transformar el mercado de vivienda y lograr que tener una casa a un precio estable, asequible y digna sea algo normal, como pasa en países no tan lejanos en Europa. Entonces, desde el punto de vista de Despacho 42, una primera cosa que nos interesa mucho es, supongo que buena parte de cómo os habéis organizado cada una de las tres en vuestras respectivas luchas, comienza un poco en las redes sociales a través de aplicaciones de mensajería, de los WhatsApps, de los Telegrams, o es algo que nace más analógico de hablar con el trabajador que tienes al lado o con la trabajadora que tienes al lado? ¿Cómo nacéis? Nacemos de las calles y yo creo que todo movimiento fuerte tiene el factor de la calle y que las redes sociales sirven para la difusión y la organización, pero la fuerza creo que está en la calle, y creo que Mensacas existe gracias a cuando existían los centros de zona y a las cervezas después del turno, ¿no? Sin eso creo que no hubiéramos tenido los vínculos y por tanto la fuerza que al final tuvimos para jugarnos el trabajo y para tirar adelante una alternativa. Es verdad que las redes sociales nos permitieron, por ejemplo, en el caso de Telegram y canales así, conocernos con los repartidores de otras zonas y por tanto así pues organizar encuentros, y fueron muy útiles. Y es verdad que redes sociales como el Twitter en el caso de Riders por Derechos, que en el caso de Mensacas sería más el Instagram, ¿no? Pero Twitter en el caso de Riders por Derechos nos ha ayudado a llegar a muchísima gente y a tener fuerza mediática y también un apoyo o una concienciación por parte de la gente en cuanto al conflicto de plataforma. En el caso de las Kellys. Bueno, en el caso de las Kellys, nosotras nacemos de otra manera, ¿no? Nosotras empezamos, si bien es cierto que los grupos que hacíamos era de cada hotel, pero no teníamos contacto porque trabajamos solas. O sea, nosotras trabajamos solas. Claro.
estamos toda la jornada sola, una sola persona trabajando. Por lo tanto, era imposible. Prácticamente trabajando en el mismo hotel nos veíamos 15 minutos. No había una cerveza, no teníamos nada de esto. Así que se hizo una conversación. Así un día, pues alguien entró en Facebook, que era en ese momento lo que más era el boom, ¿no? Del Facebook. Entonces empezaron a conversar, así luego surgió otra, y de repente vimos que éramos muchas de diferentes sitios, o sea, de toda España y fuera de España, y empezamos a conversar lo que teníamos de problemáticas y nos dimos cuenta que todas estábamos sufriendo lo mismo. Se crea un grupo de Facebook y es allí entonces cuando empieza ya prácticamente el trabajo en sí, ¿no? De decir lo que estábamos pasando, de enterarnos y de luego hacer una reunión y crear ya directamente un grupo que quería pues salir adelante, ¿no? Y eso nos lleva a que en el 2016 ya se haga legalmente las Kellys. ¿Y en el caso de sindicato? Sí, no, en el sindicato empezamos a encontrarnos una serie de personas a finales de 2016 y nos planteábamos que había que crear algún tipo de organización para plantar cara a los alquileres abusivos. Entonces estuvimos reuniéndonos durante un tiempo y lo que hicimos finalmente fue prepararnos para una gran convocatoria en la que llamábamos, en este caso a la gente de Barcelona, a plantarse delante de los alquileres abusivos, y salimos con un lema que era para un lloguer just, por un alquiler justo, que nos parecía que era algo que podía interpelar a muchísima gente, la idea en positivo, ¿no? De por un alquiler justo. Hicimos una gran convocatoria a la que asistieron de golpe 700 personas, nos desbordaron las expectativas en el Casinet Ustafrancs el 12 de mayo de 2017, y a partir de ahí lo que hicimos fue, por un lado, lanzar un crowdfunding a través de las redes para impulsar la organización con algo de recursos, y por otro lado también empezamos a convocar a una asamblea abierta en la ciudad para que todas las personas que vivían de alquiler y quisieran se encontraran y compartieran sus problemas, como decíamos antes con Nuri, pues físicamente, presencialmente, y fue a partir de ahí que empezamos a organizarnos. El problema de la vivienda, entre comillas, si es un problema, es que tú vives tu problema dentro de tu casa de forma súper aislada, ya es un nivel aún más allá de las Kellys, ¿no? Que muchas Kellys están solas y están limpiando solas. Aquí es que estás sola en tu casa y ahí la mayoría de gente no habla con los vecinos y las vecinas. A veces tus vecinos no viven de alquiler. Entonces, si no convocas una asamblea a la que pueda ir toda la gente afectada por problemas, es imposible encontrarse y empezar a organizarse. Pero siempre hemos mantenido, pues, como otros movimientos, una doble vertiente. Por un lado, la asamblea, donde llegan todos los casos con los problemas y ahí te empoderas y vas creciendo. Y por otro lado, las redes, para llegar a muchísima más gente, mucho más allá de quien está afectada por el problema urgente y concreto. Y entonces llegaría el siguiente paso, en el que creo que estáis en tres estados bastante diferentes: sindicato, Kellys y Mensacas, que es el utilizar plataformas digitales seguramente para luchar contra las plataformas digitales o nada digitales en según qué casos que nos suponen problemas. Estamos en el caso de, pues el caso más desarrollado, si no me equivoco, es el de Mensacas, que tiene su aplicación y su servicio en el que ahora puedes, en vez de irte a Deliveroo, pongamos por caso, te puedes ir a Mensacas para pedir comida y tener una certeza de que el rider o la rider que te lo trae a casa está trabajando en unas circunstancias un poco mejores. En las Kellys estáis lanzando una plataforma que nos va a permitir a todos, espero que dentro de poco tiempo, reservar hoteles de nuevo con la certeza de que al personal de ese hotel se le está tratando de una manera razonable. Y en el sindicato de ayudateras tenéis cosas en cartera que estáis lanzando. Si os parece, vamos en orden inverso de abajo arriba, de proyecto más incipiente a proyecto ya en funcionamiento, y nos explicáis un poco cómo va. Sí, bueno, tenemos un proyecto en ciernes. En realidad llevamos un año encontrándonos personas que tenemos la experiencia de la lucha, de los problemas de la vivienda, y también ingenieros desarrolladores, para pensar una aplicación. Aquí tengo que poner el paréntesis. ¿Veis? Hay informáticos que no son malos. Esto pasa. Pues sí, y además te tengo que decir una cosa. Todos los informáticos son gente que estaban militando en el sindicato de yugateras, y resultó que nos pusimos a hablar y eran
eran unos cracks, trabajaban además, habían tenido que trabajar entre comillas para nuestros rivales, habían trabajado para las empresas que generan pues plataformas como Fotocasa, como Idealista, etcétera. Y básicamente lo que partíamos es de una premisa. Más allá de que hay malas prácticas en el mercado del alquiler, más allá de que, por ejemplo, Idealista ha sido expedientada por competencia, por formar un cártel con otras inmobiliarias y supuestamente manipular precios, es que Idealista está siendo investigada por eso. Más allá de esto, que tiene que ver con que hay intereses perversos para las plataformas en que los precios suban y que haya mucha rotación de viviendas, es decir, que te salen de casa para tener más oferta entrando y saliendo, porque eso les genera más tráfico y más ingresos. Claro. Más allá de esos incentivos perversos, esos conflictos de intereses que hacen que sean los primeros que quieran que los precios nunca bajen y que haya mucha rotación, más allá de todo eso, es que lo que pasa en el mercado del alquiler yo creo que no pasa en ninguna parte, y es que los únicos que tienen voz en el mercado, cuando tú vas a buscar una vivienda, son las inmobiliarias. Tú, en Idealista, no puedes ver la experiencia de la persona que ha pasado por esa casa. Tú, cuando buscas un piso, tú no obtienes reviews de las casas que estás mirando. Bueno, esta es un poco, de hecho, nuestra premisa, y a partir de ahí vamos a trabajar, y ya estamos trabajando, entrar en el mercado, y por eso antes en la charla hablaba de que hay nichos, entrar en el mercado haciendo algo que ni los malos están haciendo, y sería largo de explicar, pero tiene que ver con que tampoco les interesa que las inquilinas e inquilinos tengamos voz. Y tampoco se trata de dar voz a que todo el mundo se meta con el propietario de su casa, sino en positivo y en negativo, que la gente pueda dejar reviews, como por otra parte pasa en otras plataformas que tampoco son la panacea, como Airbnb. En Airbnb las dos partes supuestamente pueden dejar opiniones. Bueno, pues en realidad partíamos de algo tan básico y elemental como eso. Imagínate si estamos mal, que ni siquiera existe en el mercado del alquiler algo que se parezca a Airbnb, a Wallapop, donde las dos partes pueden ir opinando, ¿no? Entonces se trata de empezar a generar como mínimo más relación un poco más simétrica y un poco más de bidireccionalidad, que tanto la oferta como la demanda tengan voz, ¿no? Y esto creemos que sería una manera de avanzar, y de hecho ya me he avanzado demasiado. Estoy explicando demasiado porque esto tardará seguramente un año en estar, pero en ese proyecto estamos. Son lentos. Esto parece que crear una aplicación es inmediato, y luego resulta ser que no. 2 meses y en 3 años aún no ha salido. Sí. A este desespero llegamos en breve. Entonces, Vania, con las Kellys estáis un poquito por delante de Jaime y Sindicat de Yugateras. ¿Cómo se os ocurre la maravillosa locura de lanzaros a esto, y cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Bueno, mira, nosotras en las charlas que hemos estado participando en grupos, son las mismas personas, ¿no?, las que nos preguntaban, ¿y dónde tenéis un listado de hoteles en donde se les respete y en donde podamos alojarnos? Alguna empresa también nos había escrito pensando en esto, que a nosotras nos sorprendió, ¿no? Un listado de hoteles, y podíamos pasarle para que pudieran alojar a X cantidad. Te interrumpo un segundo. Ahora mismo en Barcelona sí hay hoteles en los que se os trata de una manera más razonable, y hoteles en los que peores, o de hecho no me puedo fiar de ninguno. No te puedes fiar de ninguno. En la actualidad no te puedes fiar de ninguno, porque cuando nosotras pensábamos desarrollando, ¿no?, en aquel momento queríamos encontrar un hotel y decíamos, bien, eso está bien, hablábamos con las camareras y de repente se nos venía todo abajo otra vez. Entonces nos dimos cuenta que es una lástima, pero que cada vez las empresas se iban corrompiendo, ¿no? Y cada vez a peor. Era como si estuvieran luchando entre ellos para ver quién oprime más, ¿no? O sea, quién oprime más para ganar más beneficios, ¿no? Eso del es margen evidente. para mí, no para los trabajadores. Y bueno, pues de allí nace todo esto. Dijimos, bueno, en aquel momento no podíamos, porque estábamos más dispersas, me refiero, no éramos sindicato, no era el momento, porque estábamos luchando por otras cosas que necesitábamos tener por escrito en los juicios, ¿no? Y bueno, hemos pensado que ahora era el momento y marcar un cambio, ¿no? Porque esto se tiene que hacer y es necesario, ¿no? Puesto que cada vez con el tema de la pandemia han ido a peor. O sea, ahora no tiene nada que ver con lo antes prepandemia, ahora es peor, porque los protocolos que dicen que se tienen, no se tienen. Todo lo que se dice, o el gobierno dice, o aquí en Cataluña se habla de que hay, es que no hay.
Los grandes sindicatos siguen desaparecidos. Entonces hemos dicho, ahora es el momento, porque ahora estamos peor que antes, ¿no? Con respecto a derechos laborales. Te dan una mascarilla de estas, por ejemplo, para todo el mes, y entonces tú tienes que estar, en los mejores casos, ¿no? Tú tienes que estar comprándolas de tu bolsillo. Y para limpiar, sigues con los mismos líquidos, o ya, por último, por ejemplo, en el Hotel Gran Central, van a comprar directamente al Capravo o al que tengan más cercano. En fin, ¿y cómo está siendo la experiencia? La experiencia con el tema del crowdfunding que ha habido ha sido maravilloso, la verdad. Logramos tener lo que necesitábamos en menos de un mes. Nos faltaban todavía, me parece, 5 días o 4 días, y yo estaba súper nerviosa. Yo, por ejemplo, nos queda tanto, es que lo vamos a lograr, o sea, y una compañera también dice, ¿no? Es que esto ya no es un sueño, es una realidad, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando ya se puso, logramos la meta, es que yo salí al balcón a gritar y todo. Y estábamos en videoconferencia, ¿eh? Si se celebra una liga de fútbol, se puede celebrar una cosa así. Y yo decía, lo hemos logrado, y las compañeras allí, bueno, fue una euforia total, ¿no? Y hemos pasado también el máximo, que son los 90.000, que eso era impensable. Era 60, ¿no? Era 60 lo que buscábamos, que bueno, salió inclusive hasta en las noticias, ¿no? Porque Comisiones Obreras y UGT nos dijeron que estábamos locas, o sea, por escrito. Eso es increíble, ¿no? En vez de apoyar igual era un elogio lo de locas. Pues sí. Sin querer, probablemente. Bueno, pero... Era un poco de locura para... Exacto. Pero bueno, estamos muy contentos. La cantidad de gente que nos ha apoyado es increíble. Es más de lo que pensábamos. Nuestras expectativas ahora son mucho más grandes, y vemos que la gente cree en nosotras, y queremos, pues nosotras también llegar a ese punto en decir lo hemos logrado, ¿no? O sea, estamos haciéndolo, que en realidad ya lo estamos haciendo, y bueno, a ver si el próximo año podemos inaugurar. Porque ahora que lleváis unas semanas en el proceso de desarrollo de la plataforma. Recién hace poquito en el proceso, y todavía pues mirar lo de goteo, ¿no? Que todavía no se ha podido recoger. Entonces, Nuria, tú les puedes explicar todo lo bueno y malo que viene a continuación de aquí, de meterse en una cosa de estas. ¿Cómo ha ido? Por ahí va. Sí, a ver, Mensacas nació también de la idea de Riders por Derechos, con un par de compañeros, uno de ellos que trabajaba también en Stuart, que tenían una aplicación a medio desarrollar. Luego hemos visto que era un poco menos de medio a desarrollar. Bueno, los informáticos, esto de estimar las cosas, it's complicated. Sí. Entonces, bueno, de ahí dijimos, ostras, tenemos Riders por Derechos, toda la fuerza, todas las ganas. El chico este, que es el típico genio, que es el Onyx, pues tú tienes esto ahí, pues juntémonos, hacemos pues el crowdfunding también, y tiramos para adelante y formamos la cooperativa, ¿no? El tema es que se ve que en programación es algo común. Yo no lo entendía, me ha costado un tiempo, ¿no? Pero que sí que es muy difícil poner una fecha, ¿no? Entonces, bueno, empezamos como a anunciar, no salía y así, ¿no? ¿Qué pasaba paralelamente? Paralelamente a Riders por Derechos fueron haciendo también otros movimientos a otros países, como es en Francia, ¿no? Y en Francia decidieron hacer lo mismo, con formar su propia aplicación, también repartidores de delivery. Y esta aplicación era Yes Copcycle, de código abierto. Mucho más sencilla que lo nuestro, que quizá quisimos hacer ahí pues algo súper potente con una sola persona y a su manera, que luego para que te ayuden tienen que entender la cabeza de esta persona. Sí, para esto luego se ve que hay grados en ingeniería informática y estas cosas para que esto no pase, pero bueno, igual no tenemos mucho éxito. Entonces, bueno, lo que pasó un poco al final fue que dijimos, nos dejamos la piel en esta aplicación propia, pero al final también un poco la reflexión fue, ostras, pues Copcycle, que al final, pues si formas parte de Copcycle, eres copropietario de Copcycle, necesitan también ayuda. Y nos une a, pues ahora no sé si son después del COVID ya 80 cooperativas en todo el mundo que están con Copcycle, ¿no? Y dijimos, hombre, igual tiene más sentido todo remar en el mismo sentido, porque cualquier cosa que aportemos en Copcycle es una cosa que aportamos a 80 cooperativas más, ¿no? Así que decidimos, bueno, empezar con Copcycle, y lo que nuestra aplicación sí que tiene funcionalidades como las integraciones, es decir, que lo que entra por un marketplace que no es nuestro se puede redirigir a nuestra aplicación, pero todo esto lo estamos también juntando ya con
con CopCycle intentando aportar pues todo este tiempo invertido en nuestra aplicación un poco a lo que es CopCycle, ¿no? Genial. Así que, bueno, ahora mismo estamos con CopCycle, igual que también están más cooperativas a nivel estatal, como La Pájara en Madrid y Eraman en Vitoria, etcétera. Y ahí estamos, poco a poco, entrando restaurantes de a poquito también y dándolo a conocer, pero bueno, también es verdad que es una inversión de tiempo, porque hasta que no tienes mucha gente que te conozca y suficientes restaurantes, suficiente volumen, tú tienes que estar de guardia en un turno donde te pueden salir o 20 pedidos o ninguno, ¿no? Yeah, claro. Entonces, todas las cooperativas que estamos con CopCycle lo que intentamos es tener servicios paralelos de última milla, etcétera, para poder pues llenar estas guardias, ¿no? Que estés haciendo también otras cosas. Digamos que en Mensacas las dos líneas fuertes es la última milla con cargo bikes y CopCycle, que sería el delivery a domicilio. Última milla, estamos hablando para la gente que nos oye, llega un transporte a algún sitio de Barcelona y entonces entre ese almacén en Barcelona y el domicilio es el servicio que ofrecéis vosotros. O sea, la última milla sería, la idea es que furgonetas, camiones y tal no tengan que estar por la ciudad todo el rato, sino que descarguen en un punto y de este punto ya por dentro de la ciudad se haga de forma sostenible y con bicicletas. Y igual respiramos todos un poquito más limpio. Exacto, también gracias a vosotros. Yo aquí ya más o menos tengo lo que os quería preguntar, pero después de atracaros de esta manera, no sé si hay alguna cosa que vosotras queráis añadir ahora mismo. Bueno, yo creo que ahí estaba pensando, escuchándoos, que podríamos estar hablando mucho rato. O sea, de hecho, pensaba que una cosa interesante sería hacer como una investigación, una evaluación paralela de los 3 casos y para aprender. Yo ahora, por ejemplo, estaba pensando que al salir de esta conversación le voy a pedir a Nuri que quedemos un día. Sí, claro. Y que nos explique los pros y los contras. Yo creo que también puede interesaros, ¿no, Vania? Sí. Para ver un poco, para aprender, ¿no? Prueba y error. Sí, es que lo que ha pasado, que ha generado conflictos también en la propia cooperativa, es que para entender a un programador y la programación tienes que serlo o te tienen que hacer muchísima terapia. Es decir... Esto es un problema muy grave. Esto ya lo hemos empezado a ver ya desde la base, desde el momento en que nos hemos puesto a trabajar, porque hay un momento donde hay como un plan... Son majísimos, ¿eh? Va a parecer que son majísimos, además son amigos y todo. Pero hay un momento en que te dicen, no, esto ya lo vamos nosotros y ya os explicaremos, ya os lo presentaremos. Y es en plan, es que si haces esto, me va a ser imposible seguirte y va a haber un momento donde tú vas a tener una responsabilidad enorme y vas a tener que tomar decisiones en el fondo de contenido. No es solo técnico. Entonces, ¿cómo hacemos para ir de la mano durante el proceso? Yo creo que ahí, o sea, un poco como universidad, esto tengo que hablar con el jefe, que es Dani, y al que no conocen ni Nuria, ni Vania, ni Jaime, pero igual esto es una manera ideal de tener unos casos de estudio, de decir, hola, mira, cuando eres informático, desarrollador y desarrollas aplicaciones para los demás, a los clientes hay que entenderlos y hay que comunicarse con ellos. Desde el punto de vista del informático, esto también es difícil, ¿eh? Entender al cliente no es fácil. El informático también luego se puede sentir incomprendido, ¿no? Sí. Pero claro, un poco lo de Mensacas es, ostras, ¿cómo puede ser que llevemos 2 años y anunciábamos que saldría al cabo de 2 meses la aplicación? ¿Qué pasó aquí, no? O sea, ¿cómo es posible eso? Y claro, a ti te peta la cabeza, ¿no? Si no, sí. Pero pueden llegar a hacerte una argumentación y que haya una explicación a eso, ¿no? Que es un poco la lucha que tenemos. Y en proyectos como los vuestros, en los que en general los informáticos implicados tienen igual no tantas ganas como vosotros, pero sí muchas ganas de que el proyecto tire adelante, puedes asumir que la buena voluntad y la buena intención existen. Claro, pero pueden ser cositas como una integración que invertimos un montón de tiempo y de dinero, ¿no? Y esta integración hay una cosa, que tiene que saltar los pedidos con 4 horas de antelación y está fallando y saltan con media hora, lo cual te coge un patatús, tienes que gestionarlo, alguien que no tenía, bueno, horrible, ¿no? Y ha pasado tiempo y este error aún está y dices, claro, y entonces a mí me empieza a salir humo de la cabeza, ¿no? Pero luego, claro, te explican, no, mira, es que este error sí, no lo podemos arreglar por separado porque tendría que ir con esta fase, con esta otra, entonces cuando tengamos concretada esta fase y tiene sentido, pero claro, si no piensas, ostras, ¿cómo puede ser eso, no? Los razonamientos que tú puedes hacer sin saber de
de programación y el mundo paralelo que es esto de la programación y lenguaje. Yo también pensaba, bueno, nuestra aplicación y CopCycle se hace así, pum. Pero claro, no. Luego resulta que de programación existen pues 20 lenguajes, ahora me invento, que no tienen nada que ver, y luego también cómo ha hecho la persona este desarrollo. A los informáticos del mundo les encantaría que solo hubiera 20, claro, lo seguro. Claro, entonces, bueno, es todo un mundo y a nosotros realmente nos ha generado muchísima tensión esa parte. Y de hecho, bueno, también el Uriol, que es de uno de los socios fundadores, ahora se acaba de acabar como un máster de programación para él ir entendiendo, ¿no? También un poco cómo va y ir cogiendo poco a poco parte también del equipo tecnológico. Y claro, va recibiendo el pobre Uriol ahora un poco también como el otro, ¿no? Pero también esto que se toma más tiempo para explicarnos, ¿no? Mira, lo que pasa es esto, tal, y vas entendiendo un poco cómo funciona. Y él nos decía, es que yo he aprendido con este máster que en estos temas dar una fecha es súper difícil. Hay determinadas cosas que, estando un poco más cerca de su función que de la vuestra, sí. Es complicado. De todas formas, bueno, eso genera ansiedades, tensiones, malos rollos. Sí, total. Y hay otra cosa que quería comentar antes de que nos vayamos, porque, bueno, seguramente tenemos otra ocasión. Yo, desde luego, tengo ganas de que quedemos para pensar juntas, y de hecho me doy cuenta que esto ha sido fantástico, porque sacaremos algo, yo creo, de verdad. Sí, o sea, una cosa es que, o sea, por lo que decíamos antes, de alguna manera todas las iniciativas que estamos impulsando se basan en que hay gente que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Las buenas prácticas de las que hablabas. O sea, Vania hablaba de la gente que quiere ir a los sitios donde haya buenos tratos, y esto de alguna manera va a generar que los que lo hacen mal tengan que mejorar sus prácticas. Yo entiendo que es arrastrar a los que lo hacen mal, a todos, de alguna manera. Y en el mercado del alquiler estamos pensando algo parecido, que es que si la parte inquilina empieza a opinar de las casas cuando es en positivo, y cuando toca criticar también, como pasa con todas las reviews de Google o de TripAdvisor, que entonces los propietarios de los viviendas en alquiler van a verse obligados a empezar a hacer buenas prácticas, y que incluso las plataformas dominantes, como Idealista, pues van a empezar a valorar la posibilidad de que ahí quizá también las inquilinas puedan opinar. El éxito de una plataforma como la vuestra sería que vuestra plataforma fuera innecesaria. Exacto. Entonces, pero la pregunta que tengo yo, y que lo veo pensando también en la historia de Mensacas, es cómo consigues eso, que de alguna manera creo que antes Efraín quería preguntarlo y no he llegado a hacerlo en el acto, que es cómo logras esto con muchos menos recursos que las grandes, porque las grandes tienen una capacidad de publicidad brutal y va a llegar a todo el mundo. Entonces tú no tienes nada de eso. La gente tiene que conocer por el boca a oreja a Mensacas, a vuestra aplicación, que no sé cómo se llamará. De momento todavía no. Bueno, esto de ponerle nombre, bautizar las aplicaciones también es complicado. Estamos en una y otra, pero la gente tiene que conocerlo. Sí. ¿Y cómo hacemos sin dinero y sin publicidad? 90.000 euros está muy bien, 150.000, pero hablamos de que los otros van con millones. Sí, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y nuestra hipótesis es que tiene que haber una parte muy importante de trabajo comunitario, es decir, ¿cómo logramos que hayan 500 reviews de inquilinas para empezar a generar tráfico en nuestra web? Pues a través del sindicato de yugateras, a través de todos los afiliados, a través del boca a oreja en el barrio. De hecho, nuestra idea es empezar un proyecto piloto en el centro de Barcelona solo, e ir picando a las puertas de los comercios y tal, para empezar a generar usuarios y entonces tener una mínima referencialidad, ser referente, porque si no te van a conocer y no vas a poder ganar. Es lo que nos pasa, ¿eh? O sea, Mensacas también ahora no estamos apretando mucho en eso porque tenemos poca variedad de restaurantes, y eso hace que si alguien entre, pocos se queden o vuelvan a repetir, ¿no? Y esos son recursos también, porque tiene que haber alguien que esté de comercial pateando la calle, que me va a tocar a mí, que no me gusta nada la parte comercial, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cuando hay pocos recursos. Y yo creo que esto es uno de los problemas. Creo que se tiene que aprovechar, como han conseguido 90.000 euros. Globo ha tenido la ronda de financiación más grande de España, ¿no? No sé si eran 350 millones. Wow. Supermercados fantasmas y cocinas fantasmas, etcétera. De inversores enormes. Claro. O sea, ya sabemos que esto no lo vamos a tener, ¿no? Pero yo creo que aquí también está que no es lo mismo la comida a domicilio que la vivienda. Y en este sentido sí que creo que hay más necesidad y que es más fácil tener más relevancia o lograr más esta parte, aunque no tengas tema económico, que nosotros, porque con CopCycle sí generamos autoocupación, trabajo, derechos laborales, pero
igual que sí cuando trabajamos con el tercer sector sí que lo hacemos, pero con CoopCycle no estamos cubriendo una necesidad básica. Con eso sí se refiere a eso y todo el mundo tiene esta necesidad básica, y en este sentido creo que puede ser mucho más exitoso el llegar a la gente que, por ejemplo, una aplicación como la nuestra, ¿no? Así que yo aprovecharía eso. Sí, el poder, bueno, sobre todo el compartir conocimiento y ver cuáles son los puntos. Nos enfrentamos a algo económico y en realidad el sindicato lo resuelve el problema económico. Nosotros, en cuanto a competencias, somos más caros. O sea, tenemos una parte de pedagogía de que no estamos resolviendo algo en cuanto al consumidor. Entonces, en esto yo creo que... Eso es lo que te iba a preguntar antes, que otra cosa que discutíamos en este año de preparación del proyecto es lo que dije antes arriba, que en la charla, que también tenemos que generar un valor añadido, no un valor en términos de más rentabilidad, sino un valor añadido a la persona que va a venir a buscar ese servicio. O sea, puedo pagar ¿para qué va a entrar a opinar? Puedo pagar un poco más por el paquete, puedo tener un poco menos de margen al alquilar un piso. Porque nos preguntaban en la charla que cómo hacemos para llegar al gran público, para crecer y tal. Tienes que dar algo que no sea... Te tienes que comprometer con mis valores, que estoy de acuerdo al 100%, pero hay mucha gente que simplemente tiene que tener una necesidad de entrar a usar tu aplicación. Exacto. Tienes que generarle. Por ejemplo, las empresas de encuestas en Facebook y tal, no digo que tengamos que hacer eso, pero ¿qué están haciendo? Pues para que la gente responda en las encuestas, tú te encuentras en Facebook que si respondes a esta encuesta entrarás en el concurso de algo, ¿no? Sí. Nosotros no vamos a hacer eso, pero alguna cosa hay que pensar. Por ejemplo, nosotros estábamos dándole vueltas a darle beneficios de algún tipo, tanto a los propietarios, me avanzo, pero la idea era que tengamos reviews, pero también que al final empecemos a traer producto. O sea, como generas un espacio de opinión, entonces cuando un propietario ve que están opinando de su vivienda, tal vez al final, si es en positivo, le animas también a que anuncie su vivienda en tu portal, ¿no? Pero ¿cómo le atraes? Pues por ejemplo, estábamos pensando también en ahí entra lo público, o sea, que la administración pública ponga recursos, por ejemplo, para darles el famoso avalugué, que es que si el inquilino no te paga durante 6 meses, pues te lo paga la administración. Algo le tienes que dar. Exacto. Porque si la gente no ve luces en tu aplicación, no vas... Esto vosotros es lo que me refería, ¿no? Yo creo que si lo pensáis bien, lo podéis hacer. En el caso de... Pero porque vosotras, ¿no? Sí que lo podemos hacer, pero en cuanto a valores. Sí estamos haciendo cosas, hay sinergias con la directa, etcétera. Pues si te suscribes a la directa tienes tal, tal... O sea, estas cosas sí las podemos hacer, pero es lo que contaba antes, ¿no? O sea, realmente tenemos que incidir mucho más en estos valores que quizá no son compartidos, y es mucho más difícil pues aportar algo que no es eso de pido en Mensacas porque, bueno, me va a salir más barato. No, es que tienes que buscar gente que esté dispuesta a pagar €1 más, y igual no le puedes dar nada más a cambio que el mismo servicio, más allá de que crees sinergias con otras cooperativas, con tal, con cual. En este sentido nos cuesta un poco más este tema, sí, bueno, ¿sabes? Aquí igual está lo de este tema que también está bastante de moda, que es la gamificación, que algún conocido tenemos en Despacho 42. Lo pido en Mensacas y no lo pido en otra porque es mejor para la persona que me trae la comida y yo me siento mejor, y estimular ese, bueno, yo me siento mejor va a permitir, lo puedo cuantificar, lo puedo ver. Bueno, pues el mes pasado hice 3 pedidos a la compañía X, este mes he hecho 2 de esos 3 con Mensacas, y eso tengo algo que me permite visibilizarlo y que me permite, pues eso, tener el incentivo de el mes que viene ninguno con la plataforma X y todos con una plataforma que es algo más ética y que trata mejor a las personas, de la misma manera pues que se puede atacar a una empresa la gran empresa que lleva mucho a la gente de viaje por motivos laborales. Oye, nosotros reservamos con las Kellys y esto es algo que podemos vender. Sí, bueno, y lo que decía es sinergias, ¿no? Que al final pues de la aplicación del taxi que se hagan con la plataforma de tal, con la de las Kellys, con Mensacas, sí que ahí es como lo que ha hecho la directa, al final, o Cult, que están haciendo lo mismo, ¿no? Crear como sinergias y flujo entre las distintas plataformas, ¿no? Que tú cuando entras a una sabes que además si quieres pedir algo, quieres ir a un hotel o quieres coger un taxi o lo que sea, tienes aquellas de explicación que van en la misma línea, ¿no? Y esto pues también son cosas a hablar y ir haciendo. Sí. ¿Os parece que lo dejemos aquí? Que os hemos robado ya muchísimo tiempo. Muchísimas gracias a los 3, de verdad, ha sido súper interesante. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en informática.blogs.uoc.edu.
también puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y sobre todo, recomiéndanos a un amigo. Hasta la próxima.